esencialmente. ¿Por qué en apenas 15 meses cambia tan rotundamente el escenario de la actitud frente a los biocombustibles? Empiezan a haber una serie de cuestionamientos de muy diversa índole, pero que afectan a la percepción pública y de los líderes de los gobiernos y los legisladores para impulsar esto. Uno fue el tema ambiental. La soja, o sea, se empezó a ver que para producir ese aceite que requería, por ejemplo, la Unión Europea, hacía falta, se estaba sembrando o plantando mucha palma y que esa palma desplazaba a bosques nativos en el sudeste de Asia o que deforestaba el Amazonas en el caso de la soja o avanzaba en el monte chaqueño en el caso de la Argentina. Y empieza a haber un primer foco de propaganda negativa, si se quiere, hacia los biocombustibles. También empieza a verse que estas inversiones en producción primaria, sea de soja o de palma, no está hecha por pequeños productores afincados en los sitios campesinos, sino que se hace a partir de grandes corporaciones agrícolas y eso, digamos, es tomado también negativamente en la opinión pública general. También hay una reacción del mundo del petróleo. Recuerden cuando el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, habló directamente en contra de los biocombustibles y tuvo el eco en ese momento del presidente de Cuba diciendo que no se podía alimentar los autos de los ricos a costa del estómago de los pobres. Si bien eso fue ideológicamente muy sesgado, tenía un enemigo enfrente, ese discurso que era el presidente Bush, alentando a los biocombustibles, ayudado también por el presidente Lula, y mucha parte del espectro ideológico del mundo sumó más a la reacción negativa hacia los biocombustibles. Y pasa algo que yo creo que es paradójico, se celebra los descubrimientos de nuevas fuentes de petróleo, o sea, lo que hasta hacía 7 años se demonizaba porque era más a favor del calentamiento global, ahora es una buena noticia. Brasil descubre grandes yacimientos de petróleo en el mar y eso de alguna manera va a descomprimir la suba del petróleo en las bolsas. ¿A dónde arribamos entonces en el escenario donde se deciden inversiones, donde los productores, que es de lo que nos va a hablar después Enrique, están pensando qué hago, puedo hacer un pequeño crashing de mi oleaginosa, de producción, o juntarme con otros productores y entonces avanzar y vender la harina y el aceite bruto, o puedo avanzar más y refinar ese aceite, o puedo avanzar más y hacer biodiesel, qué hago con la glicerina, qué hago con el aceite. El biodiesel, todo eso entra a moverse en un marco de gran incertidumbre. ¿Qué pasa con las provincias? Había promoción industrial y, bueno, ahora tal vez por una necesidad fiscal de las provincias, esa promoción se deroga, se vuelve a instalar los ingresos brutos para muchos productos. Y realmente las últimas sondeos que estuve haciendo con dirigentes y con funcionarios de las provincias, lo que me indica es que está realmente todo, creo que la palabra más correcta es frisado. No está en stand-by, no se está haciendo nada. Todo ese impulso que había hasta 2007 se paró y ahora se está viendo qué pasa. Tal vez también el paro agropecuario haya influido en ese desvío de atención, pero creo que los otros factores son más determinantes que el tema agropecuario. No hay todavía canales que nos permitan acceder fácilmente a conocer la dinámica de este mercado. Incluso los destinos, ¿no? El principal destino de las exportaciones de biodiesel, según la aduana, son los Estados Unidos, y eso es curioso porque el principal mercado que consume biodiesel en el mundo es la Unión Europea. Entonces, ¿cómo puede ser que le estemos exportando a Estados Unidos? Y cuando empezamos a preguntar y a indagar, resulta ser que porque con una ley que tiene de subsidios Estados Unidos para la mezcla con biodiesel y gasoil, hay un bonus que se completa cuando se le exporta el biodiesel argentino a ese país.